Voy a iniciar la grabación. Bueno, entonces bienvenido Oliver, qué bueno que esté usted aquí puntual. Sí, Estoy viendo buenos esfuerzos en cambiar su forma de actuar, ¿verdad? Y lo felicito, ¿verdad? Porque así es como alcanzamos nuestras metas, ¿verdad? gracias. ¿Verdad? Porque usted sí es una persona capaz, pero hay que organizar su forma de agarrar las cosas, ¿verdad? Porque a veces cuando uno es inteligente, a veces no da todo su potencial, ¿va? Porque dicen, ah, con esto gano, ¿no? Y uno debe dar todo su potencial, ¿verdad, Oliver? Bueno, vamos a empezar, pues nos quedamos viendo lo que eran las reacciones de los alquenos. Entonces vamos a ver ahora, vimos oxidaciones de dobles enlaces, ahora vamos a ver oxidaciones de dobles enlaces, pero rompiendo los dos enlaces. Porque el test de Bayer que vimos el día martes, pues solo rompía el enlace pi. Ahora vamos a ver agentes oxidantes más fuertes. Vamos a ver el ozono O3, vamos a ver el permanganato en medio ácido. Entonces, básicamente el dicromato en medio ácido. Estos oxidantes son oxidantes fuertes y entonces lo que van a hacer es de que van a romper tanto el enlace sigma como el enlace pi. Entonces, esta reacción nos va a servir muchas veces para poder rearmar o armar el doble enlace. ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces, por ejemplo, ahí tenemos un alqueno tetrasustituido. Al romper el enlace, pues se van a formar dos cetonas. Entonces, que se formen dos cetonas ya significa que el alqueno era tetrasustituido, ¿verdad? Porque solo cuando tiene cuatro sustituyentes el alqueno va a dar dos cetonas. Entonces, ya nosotros analizamos los productos y podemos predecir qué alqueno tenemos, ¿verdad? Esto se puede utilizar a veces en cuestiones forenses, etcétera, para poder determinar cosas, ¿verdad? Acá, por ejemplo, tenemos un alqueno trisustituido. Agregamos el agente fuerte, entonces ahora mire que se me formó. Del lado donde estaba el hidrógeno se me forma un aldehído y del otro lado se me forma una cetona, ¿verdad? Y entonces eso es lo interesante, ¿verdad? Porque a partir de los productos yo puedo predecir qué eran los reactivos. Y es una parte importante en lo que hacemos los químicos en laboratorio, ¿va? Y ustedes lo que tendrían que hacer o lo que tendrían que hacer es el análisis con algún equipo que se haga, ¿verdad? Y el equipo, pues ustedes estarían en la capacidad de calibrarlo, ¿verdad? De arreglarlo, ¿verdad? Esa sería, como quien dice, la parte que ustedes tendrían que hacer en, en conforme a su carrera. Por supuesto, ustedes están también centrados en cuestiones médicas, ¿verdad? Entonces, pues estarían trabajando ligados a pruebas que hacen para humanos, ¿verdad? Y así estaría, digamos, su medio ya en la parte profesional. Acá tenemos ahora un alqueno que es disustituido, en este caso es trans. Agregamos el agente oxidante fuerte y me da dos aldehídos, ¿no? ¿Ok? Ahora, fíjense que hay una cuestión bien interesante en este rompimiento. Este rompimiento es fácil. Fíjense pues, le voy a mostrar cómo es que lo tenemos que analizar. Entonces, por ejemplo, yo tengo el doble enlace. Tengo, en este caso lo voy a hacer disustituido y lo voy a hacer cis. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el agente oxidante? El agente oxidante me va a romper el enlace pi y sigma. Y entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Pues en lugar de tener el doble enlace con un carbono, van a tener cada uno de ellos el doble enlace con un oxígeno. Y ahí es donde me da los productos, que serían... Y lo interesante de la parte química
y de las ciencias puras es de que usted puede hacer sus deducciones lógicas. Entonces, por ejemplo, si este R es igual que este R, me va a salir dos moléculas del mismo aldehído. Pero si este R es diferente a este, por ejemplo le pongo 2, entonces me va a dar dos aldehídos diferentes, ¿verdad? Porque el R es diferente. Entonces, esas son las combinaciones que nosotros podemos encontrar y que nosotros debemos de analizar para obtener, digamos, los resultados, ¿verdad? Por ejemplo, eso podría ser un ácido graso y podríamos nosotros hacer el análisis. No sé si hay alguna duda, Oliver. No, esto no. Bueno, ok, entonces mire ahora, dentro de los que son bisustituidos, el que no me va a dar lo mismo va a ser el geminal, porque el geminal, como va a estar unido al mismo carbono los dos, miren qué pasó acá, me va a dar una acetona y del otro lado me va a dar un formaldehído. O sea que acá, en este caso, cuando es el carbono terminal, siempre voy a obtener formaldehído. O sea, un aldehído de un solo carbono. Entonces, si yo tengo dentro de mis productos el formaldehído, yo ya sé que tengo alquenos terminales. Acá tengo un alqueno monosustituido y acá, como tengo un alqueno terminal, se da cuenta que al romper la molécula, me va a dar un aldehído donde está este rojo y del otro lado me va a dar formaldehído porque no tiene ningún sustituyente. Entonces lo que le decía, si yo obtengo formaldehído dentro de mis productos, quiere decir de que tengo un alqueno terminal. Bueno, ahora en este caso tengo el etileno que no tiene ningún sustituyente, le agrego el agente oxidante y se me forman dos moléculas de formaldehído, ¿me? Porque como no tiene sustituyentes, me da dos formaldehídos. Entonces, desgraciadamente, pues como ustedes está demasiada información en los cursos que les toca básicos, entonces por eso a veces no podemos profundizar más, ¿verdad? Porque si no, no llegamos a cubrir lo que es el programa. Vamos a ver ahorita la polimerización, ¿verdad? La polimerización, léame por favor, Oliver. Un polímero es un compuesto orgánico de alto peso molecular en donde se repiten muchas veces una estructura base. Ok, entonces los polímeros son famosos porque son los famosos plásticos que tenemos nosotros en la actualidad. El problema de esto es de que cuando se hizo la síntesis solo se pensó en lo que es lo comercial, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estos polímeros pueden sustituir a un montón de equipos que se hacían con material natural, por ejemplo con la madera, ¿verdad? Que ahora se hacen de plástico o metal, ¿verdad? Entonces yo, bueno, esto es más fácil de hacer y me va a salir más barato a nivel industrial, pero en ese tiempo pues no se pensaba en la parte ambiental, ¿verdad? O sea, ellos decían, bueno, ¿y qué pasaba después cuando ya no servía el plástico? No les importaba eso. En cambio ahora es al contrario, porque ahora se tiene que pensar en qué desechos se producen para ver si el proceso es correcto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo debo de pensar de que los desechos que se formen sean biodegradables, ¿verdad? Entonces entran en el ciclo de la vida, porque fíjese usted, el ciclo de la vida siempre es circular. O sea que nada se pierde, todo se vuelve a reutilizar, ¿verdad? Porque nosotros cuando nos morimos, pues de ahí todos nuestros músculos, nuestros órganos, nuestros huesos y todo eso vuelve a regenerarse en lo que es productos simples, ¿verdad? Y esos productos simples pues van a servir para, por ejemplo, en el caso de la carne, pues ya sabe usted que las moscas, los mosquitos consumen esa materia
Los huesos pueden volverse, si no está en una caja, por supuesto, pueden volverse a formar parte del suelo, ¿verdad? Y así deben ser nuestros procesos humanos, también deben ser circulares, o sea que todo lo que está en el proceso debe ser reutilizable. Y por eso es de que la vida se dio en la Tierra, porque los procesos que han prevalecido a nivel de millones de años son los procesos precisamente que son circulares. Y ahora estamos, a usted le va a tocar, Oliver, luchar porque todos los procesos que estamos utilizando ahorita que no nos están llevando a un proceso circular se quiten, ¿verdad? Fíjese que un problema muy serio y que ya no lo podemos manejar como lo estábamos manejando es el manejo de desechos de la casa, ¿verdad? Ya sea las heces, la orina, ya no se debería manejar a un nivel de agua, porque lo que estamos haciendo nada más es trasladando esos desechos a un río, a un lago o a un mar que van a causar una un desequilibrio a nivel de lo que es la biodiversidad, y es donde generan pues todos los problemas de, por ejemplo, el lago de Amatitlán que está que está volviéndose un pantano, ¿no? ¿Y por qué es eso? Porque realmente lo que pasa es de que todos los desechos orgánicos que nosotros producimos son muy ricos en nutrientes, y esos nutrientes los aprovechan algunas algas, y por eso las algas se reproducen un montón. Entonces cambia lo que es la capacidad de la luz que puede ingresar en un lago, y eso es lo que comienza a producir, es de que comienza a morirse cierta fauna y flora del lago y comienza a volverse un pantano. Entonces todas esas cosas son las que debemos de pensar antes de hacer los productos. ¿Se da cuenta usted cuál es la mentalidad que ustedes muchachos del siglo XXI deben hacer y deben luchar porque se haga, ¿verdad? Porque a veces el problema es de que como los gobiernos están comprados, ¿verdad? No hacen las medidas correctivas adecuadas, ¿verdad? Como a los diputados les pagan o al gobierno le pagan, y entonces no hacen las cosas que tendrían que hacer, ¿verdad? Entonces esa va a ser la lucha de usted, Oliver, ¿verdad? Para cambiar las cosas en Guatemala y en el mundo. Porque ahora las cuestiones ya no son locales, no, que son a nivel mundial, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros es vergüenza que todavía estemos dependiendo del petróleo. Y todo eso es por el deseo de ciertas personas que tienen la ganancia ahí, ¿verdad? Porque en realidad hay muchísimas más formas de energía que son limpias y que se pueden utilizar, ¿verdad? Entonces esas son las cosas que ustedes van a tener que luchar, ¿verdad, Oliver? ¿Qué opina usted? Sí, por la preservación uno tiene que, digamos, preocuparse para quizás no revertir el daño que se ha hecho, porque hay algunas cosas que ya de plano no se puede, o va a ser mucho más lento, pero al menos nuestra generación lo que sí debería hacer es preservar lo que todavía se tiene para que no vaya empeorando hasta que no tenga solución, ¿no? Sí, es que mire, el problema del cambio climático es de que va a haber un punto en el cual ya no se va a poder regresar, ¿verdad? Entonces, el problema es ese. Primero debemos de evitar la producción de ese tipo de materiales de desecho y, como dice usted, preservar lo que tenemos y de ahí volver a cambiar nuestra manera de que vivimos, ¿va? Porque los hombres, nosotros lo que hacemos es de que transformamos el medio para hacer nuestras casas, para hacer... Y no debiera de ser así. Nosotros deberíamos de vivir un poco más en coherencia con la naturaleza, ¿verdad? Sí. Porque nosotros, mire, los grandes problemas que tenemos ahora de las inundaciones es ¿por qué? Por la deforestación, por lo que han cambiado ahora en todos lados, hay calle, hay cemento, entonces ahí no hay absorción del agua, ¿verdad? Y se nos acumula. Entonces ese es el problema. Entonces, digamos, hay que luchar por un cambio, ¿verdad? En el periodo de la pandemia se vieron cambios bastante sustanciales porque como ya no habían humanos, ¿verdad? Entonces comenzó a regresar lo que es la naturaleza, a reclamar lo que le pertenece, ¿verdad? Entonces,
Hay que pensar que ahora somos un montón en el mundo y causamos bastante daño, pues. Bueno, entonces léame por favor polímero. Polímero. Ya lo leí. Ya veo, ¿qué es monómero? Monómero. Esta es la unidad estructural del polímero, la estructura que se repite. Ok, entonces se dan cuenta que se llama polímero porque tiene monómeros, o sea que tiene ciertas moléculas que se repiten un montón. Vamos a ver los tipos de polimerizaciones de los alquenos. Por eso es de que la química básica, porque fíjense que la química que nosotros utilizamos a nivel industrial es una química muy básica. Y esa química muy básica nos da productos que ya en la naturaleza no se encuentran porque ya fueron desechados a través de la evolución hace un montón de años, Entonces, realmente, pues nosotros queremos gobernar la Tierra con una química muy atrasada. O sea, nuestra química debe estar relacionada más con la bioquímica que con la química, ¿verdad? Pero eso ha sido por intereses, ¿verdad? Por intereses particulares. Vamos a ver que tenemos tres tipos de polimerizaciones. La catiónica, la radicalar y la aniónica. Entonces, acá nosotros tenemos la catiónica sería con cargas positivas, la radicalar sería con radicales y la aniónica sería con cargas negativas, ¿verdad? Vamos a ver la polimerización catiónica. Entonces, quiere decir de que con esta vamos nosotros a utilizar electrófilos, ¿verdad? Vamos a ver el mecanismo de reacción. Entonces tenemos, en este caso, se dan cuenta que tenemos un electrófilo. El doble enlace me ataca al electrófilo porque el doble enlace tiene electrones. Se adiciona el electrófilo, se dan cuenta que me forma un carbocatión, que sería la primera parte de la reacción. Luego, que es la parte lenta, la formación del carbocatión. Y luego de esto, mire qué es lo que pasa. Este carbocatión que se formó en la primera parte, el otro molécula de alqueno vuelve a reaccionar. Y acá podemos ver que ahora, en lugar de tener, acá no tenía ningún carbono, acá tiene 2. Y acá en la otra tiene 4. Y así es como va incrementando la cadena, ¿verdad? Por eso es que se llama polímero. Entonces acá el monómero sería el alqueno que usted va agregando. ¿Qué le parece? Entonces, esa es la reacción con la cual usted forma los polímeros. A nivel natural se da también este tipo de polimerización, ¿verdad? Por ejemplo, así se forma lo que es el almidón, ¿verdad? Lo que es la celulosa, ¿verdad? Que son materiales que la naturaleza utiliza para diferentes cosas. En realidad, el mayor uso de estos polímeros es como almacenaje de energía, porque ahí lo que va a hacer usted es almacenar moléculas, por ejemplo en el caso de la celulosa y en el caso del almidón, está haciendo reaccionar moléculas de glucosa para formar un polímero. Entonces, así es como la naturaleza almacena la energía. ¿Se da cuenta usted lo maravilloso de esto? O sea que nosotros a nivel de plantas, las plantas transforman el CO2 y el agua y la luz solar y los cloroplastos forman a partir del sol, el CO2, el agua, que son inorgánicos, forma la glucosa. Y la glucosa es un compuesto químico que tiene mucha energía. Entonces usted está pasando la energía solar a energía química. ¿Y la energía química de dónde sale? De los enlaces. Entonces, la glucosa es la que se quema en las células para que le dé usted la energía para que siga viviendo. En el caso de los mamíferos sirve para mantener la temperatura que tenemos normalmente los mamíferos. Entonces, aquí es la química en su máxima plenitud, en donde usted una energía de tipo lumínico lo pasa a una energía tipo químico, ¿verdad? Entonces se da cuenta cómo es que el Sol es el proveedor hace millones de años de la energía que ha desarrollado la Tierra y la vida que se ha generado.
¿verdad? Ahí podemos ver, como quien dice, simple cómo se formó. Por supuesto simple, pero compleja, porque ha sido a través de un montón de miles de millones de años. Entonces, ahora tengo el electrófilo acá, puede ser ácido sulfúrico, ácido fluorhídrico, cloruro de aluminio o dicloruro de boro. O sea que acá el electrófilo es el que va a iniciar, por eso que se llama iniciación. La polimerización se da igual que el proceso de radicalar, es una reacción en cadena, ¿verdad? Entonces tiene iniciación, tiene propagación y tiene terminación. Bueno, entonces ahora acá, al agregarle a un alqueno, ¿verdad? El electrófilo va a generar una polimerización. Por supuesto, no vamos a ahondar cómo es el alqueno, pero tienen que ser alquenos especiales también. Bueno, entonces ahora se da cuenta que en la etapa de propagación, ¿qué va a pasar? En la etapa de propagación vamos a estar generando más carbocationes, como pasaba en el caso de la radicalar, que formábamos más radicales. Entonces se van a estar uniendo moléculas de dobles enlaces, entonces me va a crecer la cadena carbonada hasta números muy grandes, y ahí es donde yo digo polímero. Entonces se da cuenta que entonces el alqueno que viene acá es el monómero, la cadena que se repite, porque aquí va aumentando esta cadena de dos en dos. Entonces, en la etapa de propagación se van a estar generando muchos carbocationes y esos van a seguir reaccionando, y a nivel industrial eso se puede controlar por temperatura, por presión, o usted echa, cuando ya quiere que termine el proceso de polimerización, echa algún reactivo que me mate al carbocatión, ¿verdad? Entonces fíjese pues, por ejemplo, en el caso del polietileno. El polietileno es el plástico que más se utiliza a nivel humano. Entonces el polietileno puede ser el que utilizamos en las bolsas plásticas, puede ser el que usamos en los galones para poner ahí líquidos. Entonces fíjese que esos dos polímeros son diferentes. ¿Y cuál es la diferencia entre esos? Pues el polímero que hace las bolsas es un polímero de baja densidad. ¿Y eso qué significa? Significa que la cadena carbonada no es tan larga. ¿Por qué? Porque usted quiere que el polímero sea flexible, porque las bolsas son flexibles. En cambio, cuando usted hace un frasco, usted quiere que el plástico sea resistente. Entonces ahí usted hace un polímero, un polietileno de alto peso molecular o de alta densidad se le llama. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que la cadena de polímeros es muchísimo más grande y por eso el material resulta más duro, y eso va a soportar pues caídas, va a soportar lo que es el peso del producto, etcétera. Ahora, cuando tenemos el proceso de terminación, pues lo que tenemos nosotros que hacer es precisamente terminarla al destruir lo que es el carbocatión. Entonces, acá pueden darse dos procesos. En este caso, el proceso que yo puse fue que se formó un alqueno al final, ¿verdad? Y entonces, al formarse el alqueno, se da cuenta usted que ya no tiene el carbocatión, y por lo cual ya no puede seguir reaccionando, ¿verdad? También puede agregar cargas negativas para matar el carbocatión. El alqueno debe ser sustituido, aquí es donde vamos a ver, para que nos produzca carbocationes estables. Usted sabe que ¿cuál es el carbocatión más estable, Oliver? ¿Primario, secundario o terciario? El terciario. El terciario. O sea que usted debe tener un alqueno sustituido que le dé un carbocatión terciario para que la reacción se siga dando. Porque si el carbocatión es muy inestable, pues lo que va a producir va a ser, desde el principio va a producir un alqueno. Entonces se acaba. El etileno no se podría utilizar, pues daría carbocationes muy reactivos, porque serían carbocationes primarios. Entonces eso no va a favorecer la reacción en cadena. Mis compañeros como que ya no vinieron, ¿no usted?
Entonces usted le vamos a poner estrellita. Parece que no. ¿Qué les pasaría a usted? Porque dijeron que sí iban a venir, ¿no? Están desfilando de plano, ¿no? Bueno, entonces acá tenemos otro ejemplo muy útil. Tenemos acá lo que es el poliisobutileno, que se sintetiza del isobutileno. Entonces, ¿qué utilizamos? Utilizamos cloruro de aluminio, utilizamos el clorometano y una temperatura baja. Miremos el mecanismo. Se da cuenta que acá, ¿qué se va a formar? Se va a formar un carbocatión terciario, ¿ok? El carbocatión es estable, por lo cual va a poder crear la reacción en cadena. Bueno, entonces ahora miremos. Acá protonamos, por supuesto, este H va a entrar en el carbono 1 para que me genere el carbocatión más estable. Se dan cuenta que aquí tiene CH2 y acá tiene CH3. Bueno, luego de eso, ¿qué pasa? Esta molécula me ataca, es atacada más bien, va, porque lo positivo es atacado por lo negativo, me ataca por otra molécula de isobutileno. Se da cuenta que esta se va a adicionar a dónde, ¿verdad? Se va a adicionar ahí y me va a formar un carbocatión terciario. Entonces se da cuenta que cada vez me está formando carbocationes estables y así va creciendo, ¿verdad? Crece hasta un número n. Y lo importante de esta síntesis ya a nivel industrial, que esa es la síntesis del hule sintético. Y esto fue generado debido a la Segunda Guerra Mundial. Usted sabe de que muchos de los inventos que se generan a nivel general es motivado por la guerra, desgraciadamente, ¿verdad? Entonces, fíjese que Alemania y lo que es Japón y por supuesto Italia no tenían acceso a hule. ¿Y el hule para qué piensa usted que le servía para qué servía en la guerra? A ver, Oliver. Lo más que puedo pensar es, digamos, partes para vehículos que necesiten hule. Ruedas. Sí, ahí está, las llantas, pero digamos también sirve para hacer lo que son adaptadores o, ¿verdad? Entre piezas metálicas y piezas, ¿verdad? Entonces, para empaques, ¿va? Entonces, todo esto pues implicaba todo lo que son los tanques, lo que son los vehículos para atacar y para mover las tropas, ¿va? Entonces, Alemania tenía esa limitación, ¿verdad? Y por eso, digamos, estos países hicieron las guerras para precisamente agarrar lo que eran los países que tenían materias primas, ¿verdad? Porque Alemania, lo que es Italia, lo que es Japón, Estados Unidos e Inglaterra les limitaba lo que podía llegar con ellos. Y eso implicaba de que no podía tener un desarrollo industrial al mismo nivel que Inglaterra, Estados Unidos, porque no tenían la materia prima, ¿verdad? Y entonces todo eso es la base para una guerra, ¿va usted? Porque y uno no piensa, ¿verdad? No piensa en todas esas cosas que son importantes. Y por eso, digamos, Japón invadió toda la Indochina, porque en la Indochina se producía el hule natural, ¿verdad? Y por ejemplo, Alemania invadió todo lo que es África porque ahí había petróleo, ¿verdad? O sea que se da cuenta usted que no solamente es la guerra por la guerra, no, que tiene un fin específico, ¿verdad? Y esa es la forma en que no nos enseñan a nosotros la historia, no, que la historia nos la enseñan parcial y no nos dan toda esa información que es importante, ¿verdad? Porque así uno llega a entender por qué se dan las cosas, porque dicen, ay, los alemanes malos y que no, o sea, todo tiene una razón de ser, o sea, hay que verlo completo, la foto, ¿verdad? Pero bueno, entonces, este hule sintético lo utilizaban para hacer las llantas, que era lo que más utilizaban. Pero resultó un problema, que este hule sintético es demasiado duro y por lo cual se quiebra. Fíjese usted. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues ahora, en la actualidad, se usa una mezcla de hule sintético y de hule natural.
y entonces las llantas resultan más elásticas, ¿verdad? Entonces no pueden sintetizar un hule igual al hule natural. Entonces es importante que nosotros entendamos la parte, no solamente la parte científica, sino que la parte humana en los procesos que nosotros desarrollamos en cada uno de los cursos. Y por eso es importante que los profesores expliquen esas cosas, ¿verdad? Porque no nos quedemos solamente con la química. Bueno, y la química tiene algo que ver con la vida, tiene algo, sí, todo está interrelacionado. Todo conocimiento está interrelacionado. Vamos a ver la catálisis, vamos a ver la catálisis heterogénea y la catálisis homogénea. Vamos a ver la catálisis heterogénea. Vamos a ver los mecanismos. Entonces, la catálisis heterogénea significa que se va a dar en dos o más fases. O sea que en este caso vamos a tener una fase metálica, o sea sólida, y una fase líquida o una fase gaseosa. Entonces, el catalizador va a ser un metal normalmente precioso. Por ejemplo, acá tengo una molécula de hidrógeno. Aquí vamos a hidrogenar un alqueno. Entonces, miren, pues acá vamos a agregar el hidrógeno al catalizador. ¿Y qué va a pasar? El catalizador va a formar enlaces con el hidrógeno. Se da cuenta que aquí rompió el enlace hidrógeno-hidrógeno y formó el enlace con el catalítico. O sea que aquí absorbió el hidrógeno. Bueno, entonces ahí tengo el catalítico ya añadido. Perdón, el hidrógeno ya añadido al catalítico. Ahora tengo el doble enlace, ¿me? Ahí tengo el doble enlace. Y el doble enlace también lo añado al catalítico. Solo que acá se da cuenta que esta unión que mira usted ahí como magenta es la unión que está formando en donde estaba el alqueno, o sea, el enlace pi. Pero se da cuenta que cuando forma el enlace pi con el catalítico le queda un carbocatión, ¿sí o no? Sí. O sea que aquí le quedaría un carbocatión. Bueno, entonces ahora se da cuenta que ahí cerca están los hidrógenos y entonces reacciona con el carbocatión y luego acá se da cuenta que ya me soltó uno, ¿verdad? Porque este formó con este. Y luego para soltarse acá tiene que formar el enlace hidrógeno-carbono y destruir el enlace carbono-catalizador. Entonces luego lo último que pasa es que se forma el enlace hidrógeno-carbono y me sale la molécula de alcano. Entonces aquí el catalizador hizo dos cosas. Primero, ordenó en el espacio, porque no es lo mismo que la molécula de alqueno ande gaseosa por todos lados a que esté en un lado. Además también me ordenó el hidrógeno, que sería el otro reactivo, y además los juntó para que reaccionaran. Se da cuenta de los dos efectos que tuvo el catalizador acá, y eso es lo que favorece a estas reacciones. Normalmente estas reacciones se llevan a altas temperaturas y altas presiones. Bueno, esta reacción es estereoselectiva, o sea que acá se da cuenta de que no obtenemos el trans, únicamente obtenemos el cis. ¿Ok? Acá tenemos la hidrogenación catalítica en paladio, que sería el metal, y carbono, obtenemos el cis 1,2 dimetilciclopentano, no obtenemos el trans. Acá tenemos lo mismo, agregamos hidrógeno, paladio, carbono, acá tenemos el trans, pero este no se obtiene, solamente obtenemos el cis, por eso es que es estereoselectiva. También se le llama sin o anti. Al trans se le llama anti, al sin se le llama el cis. Bueno, vamos a ver las condiciones de reacción. A ver, léame por favor, Oliver. Disuelve el alqueno en alcoholes, etanol y metanol. O sea, ese sería el disolvente del alqueno. Siga, por favor. Atmósfera de hidrógeno. Ok. Por favor, sigan. En algunos casos, temperatura y presión. Ok. Entonces, son las condiciones que se dan para hacer esa
esa reacción. ¿Qué catalíticos utilizamos? Siga por favor, Oliver. Deben tener la superficie de contacto grande. Ok. Siga. Catalizador níquel-vanadium. Ok. Siga. Paladio en carbón vegetal o sulfato de bario. Ok. Catalizador de Adams. Platino como óxido o metálico. Entonces, esos son los catalíticos que utilizamos, que son sólidos, y por eso es que es heterolítica, ¿verdad? Porque se da en dos o más estados de la materia. Miremos las ventajas de la catálisis heterogénea. A ver, Oliver. Se pueden separar fácilmente los productos por ser en dos fases. Perdón. Rendimiento excelente. Ok, o sea, los rendimientos de estas reacciones es al 100%. Ok. Imagínese usted. Realmente en orgánica un 80% es un buen rendimiento. Debido a que el problema de las reacciones orgánicas es que hay muchas reacciones que uno no desea, cosa que no pasa con lo que es la química inorgánica. Vamos a ver los problemas de la catálisis heterogénea. A ver, Oliver. Los alquenos más sustituidos son más difíciles de hidrogenar. Ok, o sea que entre menos sustitución, más fácil. Entre más sustitución, más difícil. ¿Por qué? Porque están causando un impedimento estérico. Un alqueno que tenga 4 sustituyentes, pues va a haber impedimento estérico para que el catalítico absorba estos compuestos. O sea que esta catálisis es ideal para alquenos que tengan menos sustitución, o sea, no sustituidos, monosustituidos o disustituidos, ¿verdad? A ver, léame la segunda, por favor. Se pueden envenenar los catalíticos con metales pesados. Ok, o sea que, ¿qué es lo que pasa? Pues cuando los reactivos tienen metales pesados como plomo, cadmio, mercurio, plata, se adhieren a la superficie del metal, y entonces al adherirse al metal pues ya no va a haber la misma superficie de contacto, y eso va a bajar lo que es la capacidad de catalizar del metal. Entonces, digamos acá podemos ver nosotros que tenemos el catalítico metálico, y entonces viene un metal pesado, mercurio, plomo, y se adiciona. Y entonces lo que va a pasar es de que me va a disminuir la superficie de contacto del catalítico. Entonces ahora va a estar formando enlaces con metal, paladio, con plomo, con cadmio, etcétera. Y entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Pues estamos disminuyendo la capacidad de absorber del catalítico. Entonces ahí es donde estamos envenenando. O sea que lo que nosotros queremos tener es una superficie limpia. Pero si nuestros reactivos tienen metales, entonces se van a estar formando los enlaces. El problema de los metales es de que forman enlaces muy fuertes. Entonces para poderlos sacar, entonces normalmente tenemos que usar un proceso con ácidos para poder sacar estos metales pesados. Entonces, nosotros cómo vamos a notar que hay un problema con esto. Pues cuando ya nos baja el rendimiento mucho de lo que es el catalítico, o sea, digamos, por ejemplo, nosotros esperábamos un rendimiento entre un 90 y un 95% de nuestro proceso, y ya como comenzamos a tener rendimiento del 85 o el 80, entonces quiere decir de que nuestro catalítico ya está contaminado. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros a nivel industrial? Cambiar el catalítico, mandarlo a limpiar para que quede otra vez limpio. Eso se da mucho en la industria aceitera, para producir mantecas y margarina a partir de aceite, porque los aceites tienen dobles enlaces y las mantecas no tienen dobles enlaces, ¿verdad? Y eso hace que cambie lo que es el estado, ¿verdad?
Las mantecas y margarinas son sólidas, la manteca vegetal, y los aceites son líquidos. Se da cuenta usted que solo en el caso de los aceites tenemos alquenos, y en el caso de las mantecas y margarinas no tenemos alquenos, solo tenemos alcanos. Entonces, este catalítico se utiliza mucho en la industria aceitera para transformar lo que es el aceite a margarina o manteca vegetal. Bueno, el otro problema, a ver, léame, Oliver, por favor. No es selectiva. Hidrogena carbono, carbono triple enlace carbono, carbono oxígeno, carbono nitrógeno y carbono triple enlace nitrógeno. Ok, entonces, desgraciadamente, esta catálisis, que es, como no es selectiva, es muy buena, pero no es selectiva. Entonces, por ejemplo, si yo tengo este compuesto, se los voy a poner acá, sencillo. Tengo este compuesto, tengo el doble enlace y tengo un nitro. Entonces yo agrego hidrógeno, paladio, y entonces ¿qué es lo que va a pasar? Pues no solamente me va a hidrogenar el alqueno y me va a formar, me va a formar un alcano CH2CH3, sino también me va a reducir el nitro, ¿verdad? Porque el nitro tiene dobles enlaces. Ese sería el nitro. Entonces se da cuenta que me quita estos dobles enlaces, y además me da el proceso de reducción, me sale NH2. Por ejemplo, si yo tuviera un carbonilo, aquí se lo pongo fácil, ¿verdad? Tendría yo este con doble enlace. Entonces si le agrego hidrógeno en níquel, que sería otro, entonces yo lo que voy a obtener es alcohol y voy a obtener el alcano. Entonces también me hidrogenó el doble enlace oxígeno. Entonces es demasiado fuerte esta hidrogenación que no respeta dobles enlaces. Pues dobles y triples enlaces los reduce. ¿Está claro, Oliver? Sí. Bueno, déjenme ver que aquí está al revés. Bueno, a ver, Oliver, usted se ganó un premio hoy porque es el único que vino. Le vamos a dar un premio que ahí después le digo cuál es. Por su responsabilidad, porque ahí todos sus compañeros, ni siquiera otro ha venido. Eso sí es demasiado. Bueno, entonces vamos a ver la catálisis homogénea. A ver, léame por favor, Oliver. Catálisis homogénea. Se realizan en una sola fase utilizando catalíticos solubles en compuestos orgánicos que se denominan organometálicos. Son complejos entre compuestos orgánicos y metales. Los metales más utilizados son rutenio, rodio y cobalto. Ok. Vamos a ver los mecanismos de reacción de estos compuestos. Es muy complejo, ¿verdad? Porque los mecanismos con metales son bastante complejos y no siquiera se ha descubierto cómo se dan. Entonces ahora, si yo utilizo organometálicos, entonces lo que yo estoy haciendo es de que ese catalítico es soluble en el reactivo y por eso es homogénea, o sea que no se forman dos fases. Pero fíjense que estos reactivos tienen la ventaja de que son selectivos. Por ejemplo, acá el reactivo de Wilkinson, que es un complejo de rodio, solo me hidrogena a dobles enlaces y no a carbonilo ni a nitrógeno. Se da cuenta que aquí es selectivo. Ahora, en este caso, el catalítico de rutenio solamente me está hidrogenando a dobles enlaces terminal. Miren la especificidad que tiene este. Luego, el complejo de cobalto
solo me va a estar hidrogenando dobles enlaces y triples enlaces conjugados. Si no están conjugados, no reaccionan. Entonces, por supuesto, estos catalíticos son sumamente caros, ¿verdad? No son baratos. O sea, que se utilizarían en reacciones específicas donde el producto justifica el precio de estos compuestos. Como todo en la vida, ¿verdad? Hay ventajas y desventajas. Vamos a ver las ventajas de la catálisis homogénea. Oliver. Son selectivas. O sea que no van a hidrogenar a todos los dobles enlaces. Siguiente, por favor. No sufren envenenamiento por metal pesado. Como no tienen superficie de contacto, entonces no se pueden envenenar. Ahora miremos los problemas. Son difíciles de remover de los productos. Como estos compuestos son solubles en los compuestos orgánicos, entonces para purificarlos es bastante dificultoso. Se dan cuenta que siempre, como dice el dicho, no hay dos glorias juntas. Acá tenemos selectividad, pero como están en la misma fase es difícil de separarlos. ¿Qué aprendimos? Cómo se preparan los alquenos. Deshidrogenación de halogenuros de alquilo, deshidratación de alcoholes, deshalogenación de dialuros vecinales. Y aquí es donde tienen que hacer los resúmenes, Oliver. Aquí con esto se puede hacer la guía y usted pone la reacción, si es Markovnikov, si no es Markovnikov, y así para tener rápido la información y así se lo aprende, ¿verdad? Porque ahora todavía no sabemos si el parcial va a ser presencial o va a ser virtual como tuvimos el último, ¿verdad? ¿Por qué? Porque acuérdese usted que desgraciadamente no todas las personas son honestas y con lo virtual usted puede consultar, ¿verdad? Entonces ese es el problema. Entonces, a ver qué dicen las autoridades. Propiedades físicas de los alquenos, puntos de ebullición, polaridad, reactividad de los alquenos. Vimos el mecanismo general de las adiciones electrofílicas AE del doble enlace, diagrama de energía del AE, estabilidad de los carbocationes, adición de ácidos HX al doble enlace en la reacción iónica, en donde vimos lo de Markovnikov, la regla Markovnikov, adición de ácidos halogenados HX al doble enlace, reglas anti-Markovnikov, o sea que se adiciona el nucleófilo al menos sustituido, y la Markovnikov es que se adiciona el nucleófilo al más sustituido, al carbono. Transposiciones de carbocationes, hidratación de alquenos, halogenación de alquenos simétricos X2 y su estereoquímica, formación de alohidrinas, rupturas oxidativas, dobles enlaces, polimerización, hidrogenación de dobles enlaces, tipos y desventaja, ¿verdad? Utilizamos la heterogénea y la homogénea. Entonces fue bastante larga la presentación, ¿verdad? A ver si para el otro año no la divido en dos, porque son 45 slides, ¿no? Bueno, con eso terminamos esto y vamos a empezar con los alquinos, que me interesa que lo veamos lo máximo que podamos. Por eso es que puse esto, ¿va? Porque la tarea trae alquinos, ¿verdad? Entonces, por eso es de que quería que nosotros recibiéramos el curso, ¿va, jóvenes? Porque desgraciadamente, como les puse yo, el curso es muy largo. Y siempre, ¿se acuerdan? El año pasado también les pedí favor de que vinieran el 15. No sé si fue feriado, pero creo que sí fue feriado también el 15. Entonces les pedí yo favor que vinieran, ¿verdad? Y yo creo que el año pasado no vino usted, ¿va? Pero ahora sí cumplió. Sí. ¿Verdad? Así me gusta. Vamos a ver ahora los alquinos. Vamos a ver las generalidades. Léame por favor, Oliver. Son compuestos orgánicos que poseen un triple enlace por lo menos.
El más conocido es el acetileno, que se usa como combustible en la soldadura autógena, debido a las altas temperaturas que alcanza, 3500 grados Celsius. Ok, o sea que puede alcanzar la fusión de muchos metales, ¿verdad? Por eso es que se utiliza. A ver, léame por favor, Oliver. Antes del uso de la electricidad, para el alumbrado público, el acetileno era el gas que ardía en los faroles, los cuales se alimentaban con carburo de calcio, que al mojarse con agua producía el acetileno que el farolero encendía. Ok, así en las películas ahí de Londres, ¿verdad? Que utilizaban estos faroles, ¿verdad? Lo que echaban ese polvo era carburo de calcio y eso al humedecerse genera el acetileno y es lo que daba la llama a estos faroles. Bueno, voy a leer, vamos a turnarnos porque si no se va a cansar usted. El acetileno es materia prima importante en la fabricación de ácido acético y plásticos. El grupo alquino está presente en algunos fármacos. Los alquinos también se encuentran en la naturaleza en algunas ranas Dendrobates histrionicus, que segregan histrionicotoxina que posee posibles propiedades para el tratamiento del Alzheimer. Fíjese que muchos de los venenos, tanto de serpientes, arácnidos, ranas y otros insectos, son la base de muchas medicinas que pueden generarse a través de ellos, ¿verdad? Es una cosa bien interesante. Acá tenemos la estructura del acetileno, tenemos la soldadura autógena que utiliza oxígeno y acetileno. Aquí tenemos las famosas ranitas Dendrobates, que son venenosas. Normalmente todos los animales, plantas que son venenosas tienen colores bien llamativos y eso es lo que alerta a los depredadores de que son venenosas. Estas ranitas se encuentran aquí en Guatemala, no hay, pero sí hay en Costa Rica. De repente se hay aquí también, ¿verdad? Acá tenemos la histrionitocoxina, veneno de la piel de los sapos de la familia Dendrobates. Se da cuenta que tiene dos triples enlaces, dobles enlaces, tiene un nitrógeno, eso tiene una amina secundaria, tiene un alcohol y tiene un ciclo. O sea que usted puede observar de que no son sencillas las estructuras. Esta sí le podría interesar a usted porque tiene que ver con la medicina. Acá tenemos la parsalamida, que es un analgésico sintético. Se dan cuenta que tiene triple enlace, tiene éter, tiene aromático, tiene amino, tiene una amida, ¿verdad? Y esto sirve pues para quitar el dolor. Eso también le puede servir a usted en su carrera. Tenemos la pargilina, un antihipertensivo. Tiene triple enlace, tiene amina terciaria, tiene aromático. También le puede servir. Este quiere decir de que sirve para la tensión. Uy, permítame un instante. Mamá, vino la basura. Permítame, lo voy a decir ahorita. Sacala. Yo pensé que me iban a venir ustedes. Ahorita voy a sacar la basura. No lo agarren. Ahorita viene mi mamá. Gracias. Bueno, disculpe que vino la basura al fin y nosotros pensamos que no iba a venir. Bueno, entonces, Oliver, tenemos el triino aislado del cáñamo que actúa como agente defensivo frente a infecciones desencadenadas por nemátodos. ¿Qué sabe usted que son nemátodos? A ver, Oliver, ¿sabe usted que son nemátodos? Le suena un poco el nombre, era como un gusanito, ¿no? Sí, no son gusanos, no, que son lombrices. Son lombrices. Entonces, las lombrices atacan a las raíces. A las raíces. Entonces, por supuesto, si a una planta se le atacan las raíces, pues se muere, ¿va? O no da la producción que debe dar. Entonces, esto precisamente controla la cantidad de nemátodos para que la producción agrícola sea óptima. ¿Ok? Entonces, nemátodos, lombrices.
tenemos el 3-metil 1-pentil 3-sol, que es un hipnótico, ¿verdad? O sea, que causa así como que una somnolencia, ¿verdad? Que muchas veces sirve para algunos tratamientos clínicos. Tiene un triple enlace y tiene un OH. Tenemos la capillina, que es un agente fungicida. ¿Qué es un agente fungicida, Oliver? Es el que mata los hongos. Que mata los hongos en las plantas. Acá se da cuenta que tenemos dos triples enlaces conjugados, tenemos un carbonilo y tenemos un aromático. Entonces, esto se los pongo precisamente para que se den cuenta que a nivel ya natural, los compuestos orgánicos no tienen solamente un grupo funcional. Y por eso es importante que ustedes conozcan los grupos funcionales. Acá tenemos el mestranol, que es un componente de anticonceptivos orales. Entonces, esto también puede ser que ustedes lo tengan que analizar, que son los esteroides, ¿verdad? Entonces, el esteroide pues es el colesterol, es uno de los más famosos. Y estos tienen la forma que tiene acá, o sea, estos dos ciclos y estos dos ciclos es la forma general de los esteroides, ¿verdad? Y los esteroides pues no solamente forman el colesterol, sino que forman muchas hormonas de tipo sexual. Entonces esta en particular, que tiene triple enlace, se utiliza como anticonceptivo. Entonces, ¿cómo funciona esto? Pues la hormona que sirve para los ciclos menstruales, que se llama estrona, pues aquí tiene un carbonilo y no tiene el triple enlace. Entonces, lo que hace es de que engaña a lo que es el ciclo bioquímico, y eso causa de que no se cumpla el ciclo bioquímico, ¿verdad? Y entonces lo que pasa es de que ya no funciona el ciclo, entonces se rompe lo que es el ciclo menstrual, así como trabaja esto. Tenemos un agente anticancerígeno, tenemos el cloro, tenemos nitrógeno, una amina terciaria, cloro, y tenemos el triple enlace. Entonces, uno pensaría que los triples enlaces no son muy comunes, pero en realidad sí. Acá tenemos el ictioteriol, que es un agente convulsivo usado por los indios del Amazonas para envenenar a sus flechas. Esto les sirve a ellos para cazar los monos, porque en la selva, que uno pensaría que hay mucha proteína, pero no es así, porque en la selva no hay muchos animales. Entonces ellos por eso consumen a los monos. Mire, ahora tiene 3 triples enlaces conjugados, un doble enlace conjugado con los triples enlaces, tiene un éter y tiene un OH. Entonces podemos sacar nuestras conclusiones, que a la hora que ustedes van a trabajar ya con compuestos orgánicos, pues van a tener un montón de grupos funcionales que ustedes deben fácilmente identificar, ¿verdad? Y con esta clase deberían de saber, bueno, qué reacciones tiene, ¿verdad? ¿Cuál es más reactivo? ¿Verdad? Esas son las cosas que ustedes deben saber en términos generales, como biomédicos. Bueno, a ver, léame por favor, Oliver. La fórmula de dichos compuestos sería CnH2n-2, cuando hay solamente un triple enlace, donde N es el número de átomos de carbono presentes en la molécula orgánica. A continuación, algunos ejemplos. Se da cuenta que lo de la fórmula ya los vimos, ¿verdad? Entonces acá tenemos el acetileno, que sería C2H2, se da cuenta, sería 2 por 2, 4, menos 2, 2. Tenemos el propino, en este caso 3, sería 3 por 2, 6, más 2, 8, menos 2, ¿va? Sí. Entonces sería 3 por 2, 6, 3 por 2, 6, menos 2, 4. Aquí estaría la fórmula. Tenemos que tiene 2 alquinos, entonces se da cuenta de que aquí, en lugar de tener 2 dobles enlaces, tiene 4. Por cada doble enlace tiene que ir quitando 2. Entonces, por ejemplo, con el primero va a quitar 2, quedaría 2n. Con el segundo quedaría 2n menos 2. Con el tercero quedaría 2n menos 4. Y con el cuarto quedaría 2n menos 6. Y esa sería la fórmula. No sé si hay alguna duda, mi estimado. Bueno, ahora tenemos aquí el 2-butino. Aquí sí sería la fórmula que tenemos arriba. Sería 4 por 2,
serían 8 menos 2, 6. Vamos a ver la nomenclatura de alquinos. Entonces, acá, pues siempre lo que tenemos que ver, y eso es lo que nos tenemos que acostumbrar, Oliver, porque así se los voy a pedir en el examen. Ahorita les van a venir, en el examen, les puede venir 3 nomenclaturas, las de alcanos, las de alquenos y las de alquinos, ¿verdad? Entonces, todo funciona en la misma forma. Tenemos el nombre base o nombre principal, que sería 1. Y entonces, en este caso, se da cuenta que sería nona, sería el nombre base, pero ahora como es un alquino, sería nonino, ¿ok? Y luego tendríamos que poner el sustituyente. La otra cosa es de que debemos de darle la menor numeración a lo que es el alquino. Entonces yo tengo que poner el 1 donde está, o sea, tengo que poner de derecha a izquierda. Entonces ahora el sustituyente, ¿en qué carbono está? Pues el sustituyente es en 5 y sería etil. ¿Ok? Y este además, como no está en carbono 1, lo debo de poner en donde está, sería 2-nonino. Y entonces el nombre base quedaría la unión de todo eso, ¿verdad? 5 etil, 2-nonino, que es lo que tiene ahí. Entonces por eso es importante que ustedes vayan avanzando y no se queden atrasados, porque si no, no saben lo de alcanos. Imagínense, ya vimos alquenos y estamos viendo alquinos. Bueno, ahora miremos este nombre. ¿Cuántos alquinos tengo ahí, mi estimado? 3. 3. Entonces el nombre base ya debe modificarse. ¿Cuántos carbonos tiene? Tiene 12. 12. Entonces sería dodeca, ¿sí o no? Sí. Bueno, entonces luego el nombre base va a modificarse, dodeca. Le tengo que poner la A porque voy a poner, ¿cuántos alquenos dijimos que tenía? 3, ¿va? 3. Sería tri. Y de ahí le pongo ino. Acepto el la I. Ese sería el nombre base y ahora le debo poner en qué carbonos están. A ver, ¿qué carbonos están? Lo tenemos uno en el 1. 1, 5 5 y 9. y 9. Entonces ese sería el nombre base. También usted le podría poner do, deca, de ahí guión 1, 5, 9, tri, ino. Esos serían los dos nombres bases. Entonces este sería nombre base. Ahora ¿cuál serían los sustituyentes? ¿En qué carbono están los sustituyentes? Tenemos en 3. En 3 y luego En 7. en 7. ¿El 3 cómo se llama? Nombre. Ese es isopropil. Bueno, puede ser isopropil o qué otro nombre sería Yupac puro. Metiletil. Sería metil etil. ¿Y el 7 que tenemos? Metil. Metil. Bueno, y de ahí correspondería el nombre completo, ¿verdad? Y entonces vamos a ver lo que puse yo ahí. Entonces sería 10 isopropil, 6 metil, 3, 6, 11 dodecatriino. Eso sería una propuesta. Ahora miremos la segunda. 3 isopropil, 7 metil, 1, 5, 9 dodecatriino. ¿Cuál de los dos escoge, Oliver? De esos dos escogería el de abajo. El segundo. ¿Y por qué no escoge el primero? Porque el primero le está dando una numeración más grande. Ok. Y usted debe darle la menor numeración. ¿Estamos? Bueno. Sí. Ahora miremos este. Este es un caso especial porque tiene un alqueno y tiene un alquino, ¿sí o no? Bueno, entonces habría dos formas de poderlo nombrar, ¿verdad?
Entonces, la forma correcta de nombrarlo es como alquenino. Alquenino. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir esto? Miren, pues, aquí nos da una cuestión como algo confusivo. La terminación debe ser ino y el en va a ser un sustituyente. Porque la otra forma que podría haberlo puesto es como alquín-eno. Pero yo debo nombrarlo como alquino. Bueno, lo que vamos a tener aquí de raro es lo siguiente, Oliver. Fíjese que ahí, ¿quién piensa usted que tiene la prioridad? ¿El alqueno o el alquino? El alquino. No, porque si usted mira en la tabla que les di yo hace varias presentaciones, el alqueno es más importante que el alquino. Entonces, ¿quién tiene la prioridad de numeración? Entonces sería el alqueno. Ok, o sea que el alqueno tiene la prioridad, alqueno más importante que el alquino. Bueno, entonces quiere decir prioridad, numeración. Y otra cosa, a la hora que usted tiene una estructura grande, usted va a priorizar la cadena carbonada que tenga más alquenos, no más alquinos. ¿Qué le parece? Eso hay que apuntarlo, Oliver. O sea, que si usted tiene una cadena carbonada y tiene esa cadena carbonada, debe tener la mayor cantidad de alquenos. Los alquinos los podemos obviar. Eso es bien importante. Bueno, ahora miremos. Se da cuenta de que no sé cuántos tiene aquí. Solo tiene uno. Entonces, acá le dimos prioridad al alquino, ¿verdad? Porque le puse uno, ¿ven? Y de ahí lo nombré como alquenino, porque puse ino al final. Entonces, ¿cómo lo debo poner? Entonces, ahora miren, pongo uno, nonen. Aquí no pongo nona porque aquí tengo vocal, ¿verdad? Si tuviera consonante, entonces, por ejemplo, si tuviera nona, decaen, entonces ahí tengo que poner la A. Pero como no tengo nada, sería nonen, 8, ino. Y la de abajo está mala, ¿por qué? Porque puse la terminación en, ¿sí o no? Y tiene que ser terminación ¿qué? Ino, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces miren, la otra forma que hubiera podido poner yo esto sería nona, ahí sí pongo nona, y de ahí sería 1 en, de ahí 8 ino. 8 ino. Esa sería la otra forma que podría poner. Entonces aquí, como no está unido con la E, entonces tengo que poner la A, porque no puedo decir non, ¿verdad? En español no podemos decir sin vocal. En inglés sí va, pero en español no. Bueno, vamos a ver este. Entonces fíjese pues, ¿de cuántos carbonos es la cadena carbonada? 10. 10, o sea, ¿cuál sería el nombre? Deca. Deca. Bueno, ahora, ¿quién tiene la prioridad? ¿El alqueno o el alquino? El alqueno. El alqueno. En este caso, en particular, se da cuenta usted de que acá le voy a dar la prioridad siempre al alqueno y el alquino. O sea que aquí se cumplió con las dos, porque si yo numero a partir del otro lado, si yo numero acá, voy a tener más grandes los números, ¿sí o no? En cambio acá tengo la menor numeración para el alquino, tengo la menor numeración para el alqueno y tengo la menor numeración para el sustituyente, o sea que ahí estoy perfecto. Pues entonces el nombre base, ¿qué sería? Sería deca. De ahí le puedo poner, si le pongo deca, podría ponerle de ahí 1, pero 1 no. ¿Qué número tendría el alqueno? 4. Tendría 4 en, y de ahí 1
ino. Ese podría ser el nombre, o podría haber puesto 4 deceno, ahí sí pongo decen, porque ya el en no pongo decaen, no que decen, de ahí 1 ino. Y de ahí voy a poner el sustituyente que está en el carbono 3, que sería un metilo. Dejemos a ver. Entonces tengo 10 metil, 6 decen, 8 ino. Tengo 3 metil, 4 decen, 1 ino. ¿Ok? Ejemplos. Acá tengo este. ¿Cuál sería la numeración de este? Entonces mire acá, pues se los voy a poner, no se los voy acá. Tengo esos dos. ¿Cuál dice usted que es el correcto? ¿El primero o el segundo? El segundo. ¿Por qué? Porque tiene una numeración menor. ¿Cuánto tiene ahí? 3 más 5, 8. ¿Y en el otro? 3 más 5, 9. 3 más 6, 9. ¿Cómo si? 6 más 3, no 3 más 6. 9. O sea, que quiere decir de que acá la correcta es esta, a pesar de que aquí le di menor prioridad, ¿se da cuenta? Al octino. Le di mayor numeración, pero a la hora de la combinación me sale menor. Eso es importante entenderlo. La numeración debe ser la menor, perfecto. Ahora esta, ¿cómo lo nombraría? De esos 4 nombres, ¿cuál estaría? ¿Cuál eliminaría usted desde el principio? Yo eliminaría. De primero eliminaría la última. La última, solo esa. De primero luego sacaría. Y la penúltima no. La penúltima sí también. Porque tiene terminación eno. Ahora de esas dos, ¿cuál sería la correcta? De esas dos. Sería la primera la correcta. Ok, entonces esta la elimino porque acá no le di la prioridad al alqueno como debería darle. ¿Estamos? Sí. Bueno, entonces esto se lo podría preguntar yo en el examen de comprobación, ¿va? Porque ya una tan sencilla como esa no se la pregunto en el examen. Ahora esta, a ver, mire todas las que tiene, a ver qué tal está, mi estimado. A ver. ¿Cuál podría eliminar de una vez del principio? Primero, la primera y la segunda columna. Ok. 4 metil ceteno porque termina en eno. Bueno, a ver, ¿y luego? Con cis y trans no podría eliminar de una vez, ¿no? ¿Qué compuesto sería ese? Sería trans, va, bueno, entonces, como es trans, ¿puedo eliminar este o no? Sí, bueno, ok, entonces este también podría ser. ¿Y qué otro puedo hacer? Z y E, ¿cuál es trans? Z es del mismo lado. Z es del mismo lado y el lado contrario, puedo eliminar la Z. ¿Se da cuenta lo que tengo, la lógica que tengo que poner? Entonces ahora tengo esos 3, ¿cuál sería el correcto? 4, perdón. Ah, no, 3, 1, 2, 3. ¿Cuál sería lo correcto de esos 3? El primero lo voy a... Entonces, ¿cuál sería el correcto? ¿El primero está correcto o está incorrecto? El primero es incorrecto. Ok. Entonces, ahora estos dos. Y entre esos dos se podrían usar los dos. Se pueden usar los dos porque usted puede utilizar trans o puede utilizar E. ¿Verdad? En este caso. Bueno, perfecto. Vamos a ver los nombres de los radicales. Ahora, mire cómo vamos desarrollando. Si es un alcano, cambio la terminación ano por hilo. Si es un alqueno, cambio la terminación O por hilo. Si es un alquino, cambio la terminación O por
hilo. ¿Ok? Entonces acá lo que me está identificando qué es esto. Esto significa alqueno e I significa alquino. ¿Estamos? Sí. Entonces, miremos a ver si entendió bien Oliver. Entonces, miremos esto. Tengo yo este sustituyente. Y aquí está la cadena carbonada. ¿Cómo se llamaría este sustituyente, joven? Oliver. Este sería 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cómo se llamaría? ¿Nombre base? Penta. Penta. Sería pentino. ¿Ok? Y luego, ¿en dónde está el alqueno? En el 3. Ok. Entonces, ¿cómo lo nombro como sustituyente? 3-pentinilo. 3-pentinilo. ¿Ok? Cambio la O por I. Y así se diría todo. Si fuera un ciclo... Bueno, es que ese no puede ser. Es que el problema ya con los alquinos es de que los ciclos no pueden ser. Entonces, eso así de sencillo sería esto. En el caso del alquino, ya no se puede dar, acá sí tengo la cadena carbonada, que el alquino esté directamente unido a la cadena carbonada, como pasaba con el alqueno. Eso no se puede formar porque acá, si estuviera directamente unido a la cadena carbonada, el carbono que está unido tendría 5 enlaces, ¿ya? Solo con el alqueno se puede dar eso. Vamos a ver la preparación de alquinos. Vamos a ver alquinos a partir de de alcanos vecinales. A ver, léame por favor, Oliver. Los dialoalcanos vecinales eliminan mediante mecanismos etos en presencia de anhiduro de sodio para dar alquenos halogenados que vuelven a eliminar en una segunda etapa para generar alquinos. Bueno, en resumen, pues lo que les quiero decir acá es de que el halogenuro debe estar con halógenos vecinales, debo agregar el anhiduro de sodio en amoníaco y voy a eliminar los dos. Primero elimino uno, forma un doble enlace, de ahí elimino el otro, forma el triple enlace. Pero aquí no les voy a preguntar el mecanismo, jóvenes, solo creo que sí lo voy a poner acá, pues solo para que lo miren. Mire cómo hace este. El amiduro me extrae el hidrógeno sin electrones, los electrones forman el doble enlace y al formar el doble enlace me expulsan al bromo. Se me forma cabal el alqueno. Y con este bromo. Luego otro mol de amiduro me extrae otro hidrógeno sin electrones. Los electrones forman el triple enlace y me elimina el bromo. Ese es el mecanismo. Bueno, no se los voy a preguntar, pero sí los productos. Vamos con la segunda, alquinos a partir de dialcano geminales. Entonces se da cuenta que acá los halógenos están en el mismo carbono, por eso se llama geminal. Agrego otra vez amiduro de sodio en amoníaco y formo el alquino. Entonces aquí lo que me interesa es que se aprendan, ahí sí tienen que aprenderse de memoria esta reacción. Síntesis de alquinos a partir de alquenos. Acá tengo el bromo en tetracloruro y lo que me va a formar, se da cuenta que es primero halógeno, se me forma el bromo, luego hecho amiduro, que es la reacción que acabamos de ver, y me forma el alquino. Esta reacción ya la acabamos de ver ahorita, ¿verdad? Que siempre va a ser trans porque se me forma el bromonio. Bueno, vamos a ver la acidez de alquinos. Ahora, esto es importante, Oliver. Tenemos de que, ¿cuál hibridación es más electronegativa? ¿La sp2 o la sp3? La SP. La sp. O sea que un carbono hibridizado triple enlace
sería sp. Quiere decir de que es muchísimo más electronegativa que la sp2, doble enlace, y que la sp3, 4 enlaces sencillos. Bueno, entonces, ¿eso qué implica? Eso implica que la acidez de los compuestos va a variar. Si yo digo esta ecuación de acidez, quiere decir de que el enlace carbono-hidrógeno me va a dar un carbono negativo y un protón. Eso sería acidez. Bueno, entonces, ¿cuál hibridación sería la más polarizada? Entonces, la más polarizada tiene que ser la que es más electronegativa, ¿verdad? Que sería la SP. De ahí seguiría la SP2 y por último la SP3. Es como el oxígeno, ¿va? Si usted pone, por ejemplo, oxígeno, nitrógeno, pero puede poner cloro, puede poner oxígeno y nitrógeno. El oxígeno sería el más polarizado porque es el más electronegativo. De ahí seguiría el nitrógeno, perdón, el cloro sería el más polarizado porque es el más electronegativo, ¿verdad? Bueno, entonces el más electronegativo es el Sp. Entonces ahora mire las constantes de acidez. El etino, triple enlace, 1 por 10 a la menos 25, el eteno, 1 por 10 a la menos 44, y el etano, 1 por 10 a la menos 52. Por supuesto, cuando nosotros hablamos de esto, pues es una acidez bastante baja, pues. ¿Por qué? Porque tiene números bien pequeños. Pero si yo comparo esta de menos 25 con menos 44, pues evidentemente es más ácido el etino, ¿verdad? Porque tiene una constante más alta. Y ahora este eteno, que sería un alqueno, es más ácido que un alcano, que tiene menos 52. Entonces, ¿qué quiere decir? De estos tres compuestos, el más ácido sería el alquino. Y cuando hablamos de alquino, estaríamos hablando de un alquino terminal, porque el alquino terminal tiene el hidrógeno. ¿Ya? O sea, este enlace sería ácido comparado con los otros hidrocarburos, o sea, con los alcanos y con el alqueno. Pero esta característica, así a simple vista, se mira, bueno, ¿y eso qué me importa? Está muy bajo. Pero yo puedo hacer una prueba para hacer esto, ¿me? Entonces ahora vamos a ver las reacciones ácido-base. Entonces miren, pues aquí es un recordatorio de química inorgánica. Acá tengo el alquino, tengo un sodio metálico, y el sodio metálico es una base fuerte, ¿ok? Entonces este me extrae un hidrógeno para formar sodio más e hidrógeno metálico, y me quitó el hidrógeno. Entonces acá me formó el acetiluro, así se llama este, con carga negativa. Entonces este acetiluro es una base fuerte porque el carbono tiene una carga negativa, o sea que es un nucleófilo fuerte. Acá tenemos el alquino. El alquino reacciona con el amiduro, que es una base más fuerte, y entonces me extrae el hidrógeno, me forma el acetiluro y me forma el amoníaco. Entonces en este caso el amiduro es una base súper fuerte. En el primero, Oliver, es una reacción de óxido-reducción, ¿ya? No es una reacción ácido-base. En la segunda sí es una reacción ácido-base. Ahora miremos cómo formamos el amiduro. El amiduro se forma al hacer reaccionar el sodio con el amoníaco líquido, obtengo el sodio más y obtengo el amiduro. Este compuesto es súper básico, muchísimo veces más básico que el OH. Entonces esta sustancia yo la tengo que hacer en el momento que voy a hacer la reacción. No tengo un frasco de amiduro de sodio, ¿verdad? Entonces yo lo tengo que hacer cuando lo voy a utilizar. Ahora, puede ver acá que el acetiluro es una base tan fuerte que me extrae el hidrógeno del agua, se me forma el alquino y me forma un OH. Entonces mire acá una cosa importante, el acetiluro es una base fuerte
Y el OH en este caso es una base débil. Se da cuenta que nosotros en inorgánica decimos que el OH es una base fuerte, ¿sí o no? Entonces aquí quiere decir de que el acetiluro es más fuerte que el OH. Bueno, vamos a ver el ordenamiento de acidez. Tenemos el agua es más ácido que el alquino terminal. El alquino es más básico que es más ácido, perdón, que el amoníaco es más ácido que el doble enlace hidrógeno y el doble enlace hidrógeno es más ácido que el simple enlace hidrógeno. Ahora miremos el ordenamiento de alcalinidad, tiene que ser el contrario. El OH es menos básico que el acetiluro es menos básico que el amiduro es menos básico que el carbocatión con alqueno y el carbocatión con alqueno es más básico, perdón, es menos básico que el carbocatión con el carbono sp3. Bueno, entonces vamos a ver, ya casi para terminar, mi estimado, la formación de sal de alquino terminal. Entonces, mire pues, el alquino terminal lo que va a pasar es de que el amiduro, como es una base muy fuerte, me va a extraer el hidrógeno. Sabemos que esto va a estar polarizado porque el carbono Sp es muy electronegativo. Me extrae el hidrógeno sin electrones, me forma el acetiluro, o sea, el carbanión, y me forma el amoníaco. Este es un nucleófilo fuerte. Nucleófilo fuerte. Entonces, vamos a ver en qué podemos utilizarlo. Entonces, la reacción se puede utilizar para aumentar el número de carbonos de la cadena. Bueno, entonces, ¿qué podemos hacer? Tenemos el acetiluro que lo formamos anteriormente. De ahí lo hacemos reaccionar con un halogenuro de alquilo. Aquí tiene halógeno y tiene alquilo. Pues entonces, ¿qué va a pasar? Va a haber una reacción de sustitución nucleofílica. ¿A quién me va a sustituir? Al halógeno. El acetiluro me ataca al carbono que está cargado parcialmente positivo y me expulsa al halógeno. Entonces me forma aquí, se da cuenta de que este creció con esta cadena y me sacó el acetiluro. O sea que ahí crecí la cadena carbonada. ¿Quiénes puede ser el halógeno? Puede ser cloro, puede ser bromo o puede ser yodo. Reacciones con sales de plata y cobre. Esa sería otra reacción. Con esto vamos a terminar, solo vamos a terminar esto para terminar el tema. Entonces, acá tengo el alquino terminal. Le agrego plata. ¿Qué es lo que forma? Se forma un precipitado blanco que sería acetiluro de plata. Entonces, si el compuesto tiene un alquino terminal, le agrego plata, me va a dar un precipitado blanco. Ahora, si yo le agrego diamín cobre, esto sería un compuesto de coordinación. Si le agrego diamín cobre, me va a quitar el hidrógeno y me va a formar el acetiluro de cobre, que es un precipitado color ladrillo. Entonces, si mi compuesto tiene un alquino terminal y le echo cobre, le echo diamín cobre, lo que me va a formar es un precipitado color ladrillo, ¿verdad? Y entonces, esta reacción, ¿para qué nos va a servir? Nos va a servir para separar los alquinos terminales. Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo un alquino terminal, voy a obtener un precipitado. Ese precipitado lo separo con filtración y entonces obtengo el alquino terminal separado de los otros compuestos. También puedo hacer lo siguiente: identificación cualitativa. Si yo tengo un alquino terminal,
Si le echo plata, me da un precipitado blanco. Si le echo diamín cobre, me da un precipitado color rojo ladrillo. Déjenme ver qué sigue aquí. Bueno, ahí no vamos a quedar. Bueno, entonces déjenme ver acá. Entonces vamos a ver esto último para que usted entienda eso, mi estimado. Entonces, por ejemplo, acá, mire, pues yo tengo una molécula. Tengo esta molécula. Tengo esta molécula y tengo esta otra molécula. Tengo una molécula A y tengo una molécula B. Bueno, entonces, ¿ahora qué hago? Lo primero quiero ver si en mi mezcla tengo un alquino terminal. Bueno, entonces yo agrego, por ejemplo, plata, nitrato de plata. Bueno, entonces, ¿cuál me va a precipitar, mi estimado? ¿La A o la B? La A. La A. Entonces, esta no reaccionaría porque no tiene alquino terminal. Acá me tendría que dar el de plata. Que es un precipitado blanco. Entonces, se da cuenta de que este me quedaría soluble, ¿sí o no? Y este me quedaría insoluble. Entonces, aquí no solamente ya separé este compuesto porque me sale precipitado. Entonces, si yo filtro esto, obtendría este y dejaría en solución este ya separado. Eso sería lo que yo podría hacer con este. Y si yo le echara, en lugar de echarle nitrato, le echo el diamín plata. ¿Qué pasaría? En lugar de echarle la plata. Ok, el precipitado sería rojo y en lugar de tener esto tendría cobre. Ok, y sería un precipitado café rojizo. Café rojizo. Entonces, con eso yo puedo separar o puedo identificar lo que son los compuestos. Entonces, ¿se acuerda usted cuando hacíamos pruebas de caracterización? Esta sería una prueba de caracterización que después vamos a hacer, digamos, cómo podemos identificar compuestos, ¿verdad? Vamos a juntar todas las que hemos visto y vamos a ver cómo lo podemos separar. Bueno, entonces no sé si hay alguna duda, mi estimado. Bueno, entonces, pues con esto terminamos, ¿verdad? Y muchas gracias por su tiempo, ¿verdad? Le agradezco mucho. Lo felicito por haber venido y pues le deseo lo mejor, que siga descansando, pues, porque mañana si quieren cara se va o no. Como dieron feriado en el gobierno, dije, de repente dan en la Mariana. Ok, entonces que tenga un feliz 15 y nos vemos el próximo martes. Se cuida, que Dios lo bendiga. Se cuida, hasta pronto, gracias.